Ahora hay que ver y resolver un poco estas preguntas de la parte de renal. Son tres preguntas para más o menos dar un preámbulo a este capítulo de renal en sí. Y hay que tratar de observar cuáles son las cosas más resaltantes de cada uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí me hablan de la cantidad de plasma que son completamente depurados de una sustancia dada por los riñones. Y entre ellas me dan la tasa de filtrado glomerular. Yo tengo que recordar que esta tasa de filtrado glomerular es la tasa a la cual se produce el líquido tubular. Que normalmente va entre 120 a 125 mililitros por minuto. El clearance. Para yo hablar de clearance, que en sí esta es la respuesta correcta, tengo que recordar que el clearance es la cantidad de una sustancia que va a depurarse en los riñones por aproximadamente un minuto. Y si es que yo, por ejemplo, veo un clearance que es menor a la tasa de filtrado glomerular, ha significado que hay una reabsorción neta de esta sustancia hacia en este caso una reabsorción tubular neta, y en el caso de que haya un clearance que sea mayor a la tasa de filtrado glomerular, significa que hay una secreción tubular de la sustancia X que yo le he podido dar. Si yo veo que el clearance es igual a la tasa de filtrado glomerular, significa que no hay ni reabsorción ni secreción de alguna sustancia. Para ello yo tengo que recordar también lo siguiente. Cuando yo hablo de reabsorción, secreción y excreción en renal, tienen cada uno unas definiciones. Reabsorción significa movimiento de agua y solutos de la luz tubular hacia el intersticio. Si yo hablo de secreción, hablo del transporte de sustancias desde el intersticio hacia la luz tubular. Y secreción y excreción es la eliminación de una sustancia del organismo. Por ejemplo, acá recordemos a la excreción renal, la excreción renal de agua y de sodio. Agua se le conoce como diuresis y de sodio como natriuresis. Vemos ahora el siguiente caso clínico donde dice varón de 38 años que es alcohólico, en coma, con una herida craneal, una radiografía de cráneo con trazo de fractura,
diuresis de 170 mililitros por hora, sodio de 170, potasio de 4 equivalentes litro, bicarbonato de 18 equivalentes litro, una osmolaridad en el plasma de 360 miliosmoles por kilogramo y una urea de 45, creatinina de 1.8 y cuál es el diagnóstico probable. Entonces, para yo ver primero esto, tengo que analizar este caso y decir, ¿tiene ese paciente una radiografía de una herida, de una radiografía de cráneo con un trazo de fractura, que me indica que es cómo está la fractura en sí en este paciente, o la continuidad que tiene la fractura? La diuresis me dice que es de 130 mililitros por hora. Recordemos bien que la diuresis normal va en un aproximado de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Si este paciente en un promedio tendría unos 70 kilos, significaría que aproximadamente entre 0.5 a 1 mililitro, que es kilogramo por hora peso corporal, significaría que más o menos esta persona debería tener entre 35 a 70 mililitros por hora de diuresis. Y acá vemos que está en 170. ¿Cuánto ahora me está diciendo que tengo el sodio? Esto es de diuresis. El sodio, siempre recordar la regla de 135, 145 mil equivalentes litro. Potasio de 3.5 a 4.5. Y el bicarbonato, que es 22 más menos 4. ¿Sí? Recordar siempre esos datos para que si sabemos lo normal también vamos a saber lo anormal. Ahora la osmolaridad plasmática es aproximadamente de 295 miliosmoles, ¿cierto? Entre 280 a 295 miliosmoles. La creatinina es de 0.7 a 1.2 en promedio. Incluso entre varones y mujeres puede variar un poquito, pero más o menos va entre ese rango. Si acá me están hablando de una polidipsia compulsiva, ya están hablando de secreción inapropiada de hormona antidiurética, también conocido como CIHAD, panhipopituarismo con insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida nefrogénica, diabetes insípida hipotalámica. Vamos a ver ahora algo acerca de la diabetes insípida. Cuando yo hablo de diabetes insípida, significa que aquí, a ver, ADH, no, eso es lo normal, ¿no? Que debería haber, que la ADH debería ser secretada por la neurohipófisis o la hipófisis posterior, que es lo mismo. La neurohipófisis o la hipófisis posterior, que estaba, digamos que sintetizada en el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares supraópticos. Esta diabetes insípida suele decirse que es un síndrome en el cual hay una deficiencia de ADH. Y a comparación del CIHAD, en el CIHAD sí hay ADH, pero se secreta anormalmente. O sea, hay una cantidad enorme de hormona antidiurética que se está secretando. ¿Y qué voy a ver yo aquí? Voy a ver polidipsia y poliuria. Porque no va a haber quien controle. Recuerden que en la hormona antidiurética es la antiorina, ¿no es cierto? Yo tengo una diabetes insípida hipotalámica
Pero tengo que acordarme quién sintetiza la hormona antidiurético vasopresina, que en este caso hay una deficiencia en la síntesis y liberación de hormona antidiurética. En cambio, en una diabetes insípida nefrogénica, el problema no está en sí arriba, sino el problema está en el mismo riñón, por eso se llama nefrogénica. Y se asocia principalmente a defectos en los genes. Gen del receptor V2 y de aquaporinas 2. Si recordaban, por ejemplo, tengo aquí, una célula principal que se encontraba en el túbulo colector y el túbulo contorneado distal, parte tardía. Y acá yo decía que a este nivel yo tenía mi receptor V2, donde actuaba el ADH, se expresaban aquaporinas tipo 2. ¿Y qué hacía esto? Permitía la reabsorción de agua. Pero si yo tengo un error aquí o aquí, ya no va a permitir esto. Hay otra patología también, donde yo voy a ver que el problema no es tanto ni hipotalámico ni tampoco nefrogénico, sino que el problema aquí ahora, que hay algún trastorno psiquiátrico en el cual voy a beber compulsivamente agua. Ingesta compulsiva de agua. Es lo que me mencionan acá, polidipsia convulsiva. ¿Cómo yo puedo diferenciar ahora si la diabetes insípida es nefrogénica o es una diabetes insípida central? La diferencia está principalmente en cómo se comporta cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de la diabetes insípida central, lo que hay es una ausencia o deficiencia de la secreción de ADH, que puede deberse a causas idiopáticas, a injurias, a cirugías, a tumores, infecciones. En cambio, la diabetes nefrogénica tiene defectos, como les había dicho, en el receptor. Sí, el problema está aquí. Y eso se puede deber a algunos medicamentos como litio o algunas infecciones, la enfermedad de Sickle, hipercalcemia, hipocalemia, embarazo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en estos pacientes? ¿Cómo estará, por ejemplo, en el caso de una diabetes insípida central, la ADH? ¿Y cómo estará una nefrogénica? Cuando yo vea la osmolaridad plasmática, también tengo que ver cómo es su respuesta. Cuando, por ejemplo, se hace desde la sed
o el de la deprivación de fluidos, ¿cómo va a ser cada uno de ellos? Si yo, por ejemplo, en el ADH, aquí va a estar aumentado, porque sí produce ADH, pero no hace su efecto. En cambio, en la diabetes insípida central, la ADH está disminuida o ausente, ¿no es cierto? ¿Cómo está la osmolaridad plasmática del nefrótico y del nefrogénico y el neurogénico? Si yo, por ejemplo, veo su osmolaridad plasmática y veo que su osmolaridad es más de 295, más de 280, le hago un test de deprivación de agua, o sea, no le doy agua al paciente por un buen rato, lo que yo voy a ver es que en el caso de la deprivación del agua, si es que fuera de causas neurogénicas, esa tiene que disminuir. A menos de 300 miliosmoles. Y en la nefrogénica también podría disminuir. También. Pero si yo le doy desmopresina, tiene una acción muy similar a la ADH porque es algo sintético, es una hormona antidiurética sintética. En la neurogénica, yo sí voy a ver que la ADH, que la osmolaridad va a empezar a aumentar. En cambio, en la nefrogénica sigue permaneciendo baja. No va a haber respuesta, porque igual sigue faltando aquellos receptores que hacen que la ADH tenga su efecto. Si yo hablo ahora de diferencias entre la diabetes insípida y la diabetes y CIHAD, ¿cuáles serían las principales diferencias entre ambas? Las principales diferencias entre la diabetes insípida versus CIHAD es que en CIHAD hay un montón de secreción de hormona antidiurética y acá hay una disminución, por ejemplo en el caso de una neurogénica, o es que hay un montón pero no hacen su efecto en el caso de la nefrogénica. Pero en el CIHAD sí hay un montón por alguna causa subyacente. Puede pasar de que se secrete inadecuadamente hormona antidiurética. Secreción inadecuada de ADH. Entonces en ese paciente, ¿qué podría estar pensando? Estaría pensando en una diabetes insípida. ¿De qué tipo? ¿Hipotalámica? ¿O podría ser una diabetes insípida nefrogénica? Posiblemente por la antecedente fractura de cráneo podría hacerme pensar también que hay algo a este nivel, ¿no? Que esté evitando que haya una secreción adecuada de hormona antidiurética. Se me dice que una mujer de 30 años ingresa por dolor a nivel del flanco con una ecografía que muestra la presencia de ureterolitiasis. El uréter dice que tiene 3 estrecheces anatómicas donde los cálculos urinarios
con frecuencia se obstruyen. ¿Qué estructuras circundantes va a producir la tercera y más distal de las estrecheces? Entonces ahí vamos a acordar un poco de anatomía. Por ejemplo, aquí le voy a dibujar un riñón. Anatómicamente hay una acá. Hay otra a este nivel. Y hay otra aquí abajo. Por aquí pasa un vaso sanguíneo. Ya. Primera parte. Esta es la primera estrechez. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. La primera es la unión uteropélvica. Ureteropélvica. La segunda en la entrada pélvica. Donde en este caso el uréter se cruza con un vaso, que en este caso es la ilíaca común o la arteria ilíaca externa. Y la última, que es la unión ureterovesical. Entonces, ¿cuál sería en este caso la alternativa correcta? Vamos a ver. Pasamos ahora a la siguiente parte. Le vamos a hablar del glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel del glomérulo? El glomérulo tiene unas capitas. Tiene 3 capitas. Vamos a encontrar aquí células endoteliales, una capa fenestrada, que es aproximadamente cada fenestración de 0.07, 0.1. Y esta capa es como si fuera un colador. Y esta es una capa de barrera de tamaños, que en este caso puede ser por células, ¿no?
Entonces no permite la salida de células sanguíneas. En esta otra capa es la lámina basal, que también tienen 3 capitas más, en las cuales vamos a encontrar alas, lámina interna, lámina densa y lámina externa. Lo que hace así esto es evitar la filtración de ciertas proteínas. Y en este caso es de material acelular. Esta está compuesta por colágeno y sobre todo de una carga negativa. Esta carga negativa está dada por una sustancia que es el sulfato de parán. El sulfato de parán es una sustancia de la cual digamos que proviene de proviene de, en este caso, de bueno, eso es solamente del sulfato de parán. Ok, no van, ahí me equivoqué. Pero hay otra capa más aquí. ¿Y cómo se llama esa otra capa que nos está faltando? Aquí están los famosos podocitos, que son como unas patitas. Esos podocitos también se encuentran en esta membrana basal, ¿sí? Que están adheridos, a la membrana basal. También están recubiertos sus espacios por sulfato de parán o parán sulfato. ¿Y qué es lo que permite o qué es lo que hacen los podocitos? Lo que hacen estos podocitos, que son unos procesos, unos pequeños pedicelos, van a formar este espacio que están aquí entre ellos y no van a permitir que, por ejemplo, entre ellos va a permitir solamente el paso de moléculas. Permite el paso de moléculas que sean menos de 0.06 a 0.007 micro. Otras cosas más que son teóricas. Presiones. Presión hidrostática. En este caso de la sangre glomerular. Que son aproximadamente 55 milímetros de mercurio. La presión hidrostática capsular,
que se ejercita contra la membrana de filtración. Tiene una presión retrógrada de unos 15 milímetros de mercurio. Una presión osmótica coloidal de la sangre, que es secundaria a la presencia de proteínas, y también se va a poner a la filtración, y esta igual es de algo de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto que hablamos del glomérulo y todo lo demás? Me tengo que acordar ahora del síndrome nefrótico y nefrítico. Síndrome nefrótico y nefrítico. El nefrótico, recuerden siempre, O de oncótico, de proteínas, aquí en este caso hay una pérdida de la barrera de cargas. Entonces va a permitir el paso de albúmina y de también y de inmunoglobulinas. La clínica característica: proteinuria, porque como ya no va a haber esta membrana que hemos dicho aquí, que en este caso esta membrana basal, la lámina basal, tiene esta carga negativa, no permitía el paso de las proteínas. Si en este caso es una barrera de carga para que no permita el paso de proteínas. Entonces aquí la proteinuria se debe a eso. Tenemos un edema, que suele ser un edema generalizado. Y recuerda que el edema, el paciente se agranda, se hace grande. Nefrótico, grande. Siempre recuérdate del O como si fuera un gordito, nefrótico, edema.
Entonces, el edema es generalizado. Podemos ver también lipiduria, hipercoagulabilidad, e hiperlipidemia. Que se dice que normalmente la lipiduria se debe a que, como hay pérdida de albúmina, por la orina, recordemos que en este caso lo que va a pasar es que la albúmina sérica, al disminuir, va a inducir a un aumento de síntesis hepática de lipoproteínas y síntesis hepática de albúmina, que a la paralela lo que va a hacer es que se cede tanto albúmina y lipoproteína, o sea, van a la par. Como hay una disminución de albúmina, entonces el hígado empieza a sintetizar de manera paralela albúmina hepática y síntesis hepática de lipoproteínas. Y eso puede permitir después que resulte una mayor cantidad de producción de lipoproteínas de baja densidad como el VLDL y una disminución de la síntesis de las lipoproteínas de alta densidad como las HDL. Y al final contribuir en la presencia de lípidos en la orina. La hipercoagulabilidad se debe a que, recordemos un poco de mato, en caso el riñón produce y metaboliza proteínas C y S. Recuerda, proteína C y S. Esas proteínas C y S ayudaban a la coagulación. Recordemos que eran las dependientes de vitamina K. Entonces, cuando hay un síndrome nefrótico y hay pérdida de proteínas, hay una pérdida de esas proteínas C y S y produce una hipercoagulabilidad. Y la hiperlipidemia, por lo mismo que les había mencionado aquí. Si yo hablo de síndrome nefrítico, ¿qué pasaba en el nefrítico? El nefrítico era resultado de una inflamación glomerular. Y aquí también veo hematuria. Veo disminución de la tasa de filtrado glomerular. Oliguria. HTA. Una hipertensión, un aumento de la presión arterial y un edema. Que suele ser en la cara, ¿no? Y a veces puede ser incluso un poco más duro ese edema. A diferencia del oncótico, que es este edema. Lo voy a dibujar acá. Suele ser como una mantequilla. O sea, es un edema bien suave. Nosotros hacemos un examen que se llama fovea, ¿cierto? Te voy a dibujar una pierna.
Y aquí tengo un hueso que es más durito, que es la tibia. Y en la fovea lo que yo hago es que con un dedito presiono y veo cómo regresa la piel a su sitio, o si se queda una marca y se queda como si fuera una fovea, o sea, como una depresión de la piel. Para yo poder evaluar la tasa de filtrado glomerular, tengo dos sustancias. Primero, inulina. Esta es gold estándar. Porque se filtra libremente Esto quiere decir que ni se reabsorbe ni se secreta. Y esta inulina sí es lo que les iba a mencionar arriba. La inulina son moléculas de fructosa que son extraídas de la dalia. Es una flor, es un tipo de flor. Si yo ahora hablo de creatinina, recordemos que la creatinina es endógena. Es producto final del metabolismo muscular. Y esta es la más usada. Para yo poder evaluar, acá utilizo una fórmula, que es la de Cockcroft Gold, que es igual a 140, es la edad en años, por el peso, sobre 72 por la creatinina. Si en el caso fuera mujer, multiplico por 0.85. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el riñón o la nefrona para poder resolver? Mecanismo de transporte de la nefrona. Yo tengo aquí el glomérulo, mi cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y por último el túbulo colector. Túbulo proximal,
se reabsorbe la mayor cantidad de solutos. El 60% es sodio. Y sigue cloro, calcio, también, ¿no es cierto? Sodio, cloro, calcio, 60%. El agua también se reabsorbe en un 60%. Se van a filtrar. Y el 90% de la reabsorción a ese nivel es de bicarbonato. Se reabsorbe toda la glucosa y los aminoácidos. Pero esto siempre y cuando sea en situaciones normales. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes? Esos transportadores de glucosa tienen una saturación, tienen un tope. Entonces, cuando se saturan de más, o cuando mejor dicho hay una saturación de transportadores de glucosa que excede los 200 miligramos por decilitro, empiezan a saturarse y empieza a haber glucosuria. Que esa es la manifestación de esto. Si este aumenta más de 350 miligramos sobre decilitro, estos se saturan todos o completamente los transportadores. Aquí también hay una intercambio de sodio hidrogeniones. Estos hidrogeniones vienen de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Aquí también tienes la enzima 1-alfa hidroxilasa. Que va a activar la vitamina D. En el asa de Henle tengo dos porciones, una asa ascendente y una descendente. En la asa, buena porción, descendente, esta es permeable a agua. Mientras que la ascendente no, es impermeable. Esto hace que aumente la osmolaridad del líquido
tubular y esta que disminuye la osmolaridad del líquido tubular. Aquí se reabsorbe calcio y magnesio. También sodio, potasio y cloro. Que si recordamos un poco, quien la inhibía era la furosemida, que es un diurético de asa. Furosemida, torsemida. Tenemos ahora el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se reabsorbe en igual cantidad tanto el sodio como el cloro. ¿Quién actúa a este nivel? Diurético tiacídico. Como la hidroxiclorotiazida. También se reabsorbe calcio. En el túbulo colector hace su acción la ADH, que aumenta la permeabilidad de agua y hace que este líquido tubular sea isosmótico con el líquido intersticial. Y en el caso de la aldosterona, recordemos al ENaC y al ROMK. El ENaC reabsorbe sodio y esta secreta potasio. Las células principales eran las que transportaban sodio y agua, y las células alfa intercaladas son las que secretan hidrogeniones y reabsorben potasio. Hablemos también aquí de líquidos corporales. Líquidos corporales. El 60%, el 40% y el 20%. Es una regla. 60% del agua corporal total. Agua corporal total. El 40% el líquido intracelular, que es lo más abundante. En este caso está compuesto principalmente por potasio. También hay magnesio, también hay otros como el ATP. En cambio, el líquido extracelular hay mayor cantidad de sodio, pero también hay cloro, bicarbonato y albúmina.
el líquido extracelular está compuesto por plasma y el líquido intersticial. El plasma, 3.5 litros, es el 25%, mientras que el líquido extracelular es el 75%, lo de 10.5 litros. El plasma, recordemos, es sangre sin células, y el líquido intersticial es líquido que hay entre las células, ¿sabes? Que está afuera. Igual recordemos. Esta es una célula y lo que está por aquí es el líquido extracelular y lo que está aquí es el líquido intracelular. Recordemos que el sodio es el componente principal que va a determinar la osmolaridad sérica. Si hay una hiponatremia, lo que va a hacer es que el agua ingrese al líquido intracelular, mientras que en la hipernatremia el movimiento del agua va hacia afuera del líquido intracelular. La glucosa se encuentra únicamente en el líquido extracelular. Entonces, con esto en mente, hay que recordar el medio interno. Para yo ver entonces medio interno, tengo que acordarme que esto es el líquido intracelular y líquido extracelular. Este es el 40% y este es el 20%. Esta línea que es vertical es la osmolaridad y esta línea que es vertical, esta línea que es vertical es osmolaridad y esta línea que es horizontal es litros. Cantidad. Si la curva, por ejemplo, o la línea fuera más o menos a este nivel, sería hipoosmótica. Porque si yo digo que esta es la osmolaridad, esto es hiposmótico. Esto es lo normal. Si ya voy más arriba, esto sería hiperosmótico. Vamos a entender mejor en las otras gráficas que están abajo. Recordemos que el agua total corporal es del 60%. Yo tengo que tener también en cuenta que la osmolaridad plasmática dijimos que era entre 280 a 295 o a 300 también miliosmoles. Estos aumentan con la secreción de ADH.
¿Cuál es la fórmula para hallar la osmolaridad? 2 sodio más glucosa sobre 18, más la urea sobre 6. Es mi fórmula para hallar la osmolaridad. Entonces, si me doy cuenta, lo más abundante siempre va a ser el líquido intracelular y lo menos va a ser el líquido extracelular. Entonces yo tengo que ver si aquí hay una contracción o hay un aumento de volumen. Para ello yo tengo que ver lo siguiente. Tengo que tener acá como dato que crenación similar a deshidratación. Entonces vamos a ver cómo vamos a verlo en diferentes patologías. Primero, hablamos de la contracción del medio interno. Contracción. Entonces, si hablamos de contracción del medio interno, si yo, por ejemplo, tuviera una pérdida isoosmolar o isoosmótica, pérdida isoosmótica, como por ejemplo en el caso de algún tipo de diarrea, yo lo que voy a hacer es que voy a perder la cantidad de agua, ¿cierto? Dijimos que esto era litros. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a disminuir porque se va a perder por la diarrea, se va a perder bastante agua a través de las heces. Pero igual sigo manteniendo mi osmolaridad porque sigo manteniendo la línea. No va a ser que ese líquido intracelular, vaya a cambiar hacia el extracelular, no. Simplemente se queda igual, es isoosmótico. Solo que hay una pérdida de agua. Si yo ahora veo que pierdo agua más que solutos, como por ejemplo en una deprivación de agua, sudoración por ejemplo, respiración, pérdidas insensibles en sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que como yo pierdo agua, entonces vamos a disminuir la cantidad acá. Pierdo agua más que solutos, acá hay menos solutos. Lo que pasa aquí es que esto también disminuye. ¿Por qué? Como no tengo agua, no hay agua, entonces el líquido extracelular disminuye. Porque como yo en mis pérdidas insensibles pierdo en la sudoración, en la respiración, etc. Entonces como yo no tengo agua, ese líquido extracelular va a empezar a disminuir la cantidad de agua que tiene, para aumentando así la cantidad de solutos. Entonces, ¿qué hace el líquido intracelular? Para compensar, saca agua.
si yo pierdo más solutos que agua, como por ejemplo en la insuficiencia adrenal, lo que pasa aquí es que yo voy a perder solutos, y por lo cual, como tengo pérdida de solutos, va a ser hipoosmolar. ¿Cierto? Si pierdo solutos, ¿qué va a pasar ahora con esos osmoles? Lo que va a pasar ahora es que disminuyo la osmolaridad, ¿cierto? Porque pierdo solutos. Pierdo. O sea, si yo tenía acá solutos y esto aquí era agua, voy a perder todos estos solutos y yo voy a hacer un estado hipoosmolar. Pero ¿qué hace el cuerpo para compensar eso? Lo que va a hacer es que esto va a empezar a ir hacia adentro. El agua que estaba ahí, del líquido extracelular, va a empezar a movilizarse hacia adentro, hacia dentro del líquido intracelular. Y es por eso que esto va hacia el otro lado. Vamos a ver por acá si podemos poner. Creo que podemos poner acá. Por ejemplo aquí. Todo lo que estaba aquí se está pasando hacia el otro lado, pero se lo he pintado todo del mismo color. Porque pierdo más solutos que agua. Entonces, el líquido extracelular se hace hiposmótico y va a favorecer el movimiento el movimiento del agua del líquido extracelular al líquido intracelular, donde la osmolaridad en el líquido extracelular es menos de 290, menos 280, y la osmolaridad en el intracelular es de 290. Eso es para el caso de una contracción. Pero si yo ahora hablo de una expansión, en el caso de la expansión, lo que pasa aquí es que ahora va a aumentar ese líquido extracelular. Todos acá, si te das cuenta, disminuye el líquido extracelular. Ahora se va a empezar a expandir. Entonces, en la expansión, yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo una infusión por cloruro de sodio 0.9%, que es una sustancia isotónica? Lo único que voy a hacer yo es que voy a aumentar la cantidad de agua en el líquido extracelular, pero no tiene nada que ver con los osmoles. O sea, la osmolaridad se sigue manteniendo, y como es una sustancia isosmótica, no va a hacer que se mueva los solutos del líquido extracelular intracelular hacia el líquido extracelular, sino que simplemente van a permanecer ahí, no va a permitir el movimiento, solamente va a aumentar el agua.
aumenta el agua. Todo esto de acá es la sustancia isotónica. Si yo ahora gano solutos, gano más solutos que agua. Como hay, por aquí también podemos pasar en una infusión intravenosa salina normal al 3%. Entonces yo voy a aumentar la cantidad de solutos. Vamos a poner soluto. Todo eso verde solutos. Entonces esto se va a convertir a hiperosmolar. Es hiperosmolar. Y como hay hiperosmolar, como por ejemplo cuando compras canchita, aumentas la cantidad de sal afuera, ¿no es cierto? En el extracelular. Lo conviertes a hiperosmolar. Lo que hace el organismo, como dice, mira, tengo afuera un montón de solutos. Entonces lo que yo voy a hacer para compensar es que le voy a mandar el agua que yo tengo aquí adentro intracelular hacia afuera, para que trate de compensar y diluir. No, por eso es que uno, por ejemplo, cuando come canchita, palomitas de maíz, tiene sed. El agua se mueve hasta el extracelular. Si yo gano menos solutos que agua, o sea, al revés lo de arriba, ¿no es cierto? Acá tengo agua más que solutos. ¿Qué pasará? Como por ejemplo, ¿en qué patología lo veo? Esto en el CIJAD, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética. La CIJAD lo que va a hacer es que va a tratar de retener líquido. O no trata, sino retiene. Retiene líquido. Porque recuerden que el CIJAD, en la hormona antidiurética, lo que hace es que participa en el túbulo colector, en las células, dijimos, principales. Y lo que hace es que aquí, a este nivel, con su receptor V2, sus acuaporinas, ingrese agua. Entonces, si hay un montón, imagínate cuánta agua va a quedarse aquí afuera. Por eso es que ahora lo que pasa es que ahora va a aumentar la cantidad de agua del extracelular. Serían algunos que es el intracelular, pero no, es el extracelular. Primero, aumenta en el CIJAD del extracelular. Esto es hipoosmótico, porque lo que más hay es agua. Es agua, más que solutos. Los solutos son poquitos. Como hay tanta agua, lo que va a tratar de hacer es que va a compensar. Va a compensar haciendo que esto ahora se movilice hacia el líquido intracelular. O sea, que estas sustancias hipoosmóticas, o esto que es, esto convierte en el líquido extracelular en hipoosmótico, va a hacer que el agua se mueva dentro del líquido intracelular para encontrar un equilibrio.
acá. Este que es agua que estoy reteniendo, y este también es agua. Eso no me sirve como por ejemplo otras fórmulas que hemos visto de la osmolaridad o hemos visto el Cockcroft. No, eso simplemente me sirve para darme una idea de qué es lo que está pasando internamente. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene diarrea, yo no le puedo dar sustancias, o le puedo dar un agua que sea hiperosmolar o por ejemplo, en el caso de una gaseosa, una gelatina. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que, por ejemplo, aquí en el caso de la diarrea, yo estoy perdiendo agua. El niño está perdiendo agua por las heces. Pierde agua. Y ahora imagínate si yo esa pérdida de agua, que ya de por sí, como ya no tengo esta agua, se están concentrando la cantidad de solutos. Ahora, aumentale ahora una gaseosa, un frugos, una gelatina. Esto ahora lo que va a hacer es que el líquido intracelular salga para compensar. Y lo que hace es que provoca una deshidratación, una crenación de las células. Una crenación de las células. Por eso yo debo evitar en diarrea dar sustancias hiperosmolares. Y eso es todo, chicos. Ahora sí, espero que les haya gustado mucho el video. Esas preguntas que hemos dejado sin resolver, espero que lo puedan resolver al final de los comentarios, para que así podamos ver si podemos comprender la clase del día de hoy. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.